Vamos a revisar la agenda. Como ustedes vieron, siempre el fin de semana se sube la información para la clase. En el caso de hoy, nosotros voy a de una vez a presentar. Ok, muy bien. Entonces, esta es la clase de la semana 5. Nosotros, para el caso de hoy, vamos a continuar con MATLAB, debido a que, como ustedes saben, tenemos una tarea. En la tarea tenemos tiempo, eran 2 semanas de trabajo, entonces tenemos tiempo para completarla. En el caso de la tarea, ustedes deberían utilizar, digamos, del lenguaje de programación MATLAB Octave, la function, que es una estructura muy importante para, digamos, una programación dentro del ambiente MATLAB, y unos conceptos de programación estructurada que también lo vamos a revisar hoy, y básicamente serían un repaso de lo que ya ustedes vieron en algún curso anterior. Siempre queda el tópico de raíces de ecuaciones. Hoy no vamos a introducir tópicos nuevos, más bien vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Me gustaría completar esta parte y dejaríamos lo que se refiere al sistema de ecuaciones para la semana próxima. Entonces, digamos que como teoría no vamos a introducir, digamos, conceptos nuevos, solo vamos a recordar que estamos con los métodos de raíces de ecuaciones. Pero antes de pasar a este repaso eventual, vamos a ver cómo nos va con el tiempo, nos concentramos sobre lo que es el ambiente de MATLAB Octave para básicamente definir function y algunos conceptos de programación estructurada. Eso después ustedes lo aplicarían en la tarea, ¿no? La información, como siempre, aquí se indicó, se puede encontrar. De hecho, nosotros vamos a trabajar con el Chapra, con el libro de Chapra, en el capítulo 3. Ahora van a ver que hay unos ejemplos que son muy útiles, ¿no? Para entender cómo se usan las functions y cómo se puede, digamos, programar de forma estructurada un cálculo, ¿no? También pueden revisar, si alguien está interesado, el capítulo 2 del libro de Nige y Lang-Tangen, ¿no? Entonces, digamos que aquí estaría la información. Luego se reportan las mismas diapositivas, digamos, las mismas slides del caso de la clase anterior. ¿Ok? Entonces, de una vez, ustedes deberían tener el libro de Chapra, que es lo que vamos a comentar, y recomiendo también que tengan abierto el ambiente Octave MATLAB, porque de una vez, conforme vamos comentando los conceptos, ustedes pueden, digamos, aplicarlos. ¿Okay? Vamos a hacer algunos casos. Van a ver que es una información muy, muy cómoda, ¿no? Muy útil para entender estas estructuras. Seguramente va a ser un repaso para muchos de ustedes, ¿no? Siempre tienen el micrófono, pueden, digamos, interrumpir cuando algo, digamos, no funciona bien o algo no se entiende, y ahí nos damos cuenta, ¿no? Siempre después vamos a dejar una parte final para algunas consultas, pero digamos, siempre pueden interrumpir en el caso, digamos, sea necesario, ¿no? Bueno, el capítulo 3 tiene que ver con la programación con MATLAB. Si ustedes revisan, digamos, lo que son los conceptos que en este capítulo se van a revisar, van a darse cuenta que muchos de ellos son similares a lo que ustedes, digamos, ya han trabajado con otro lenguaje de programación. Por ejemplo, la posibilidad de trabajar con funciones, ¿ok? La posibilidad de eventualmente comentar algunos cálculos, la también posibilidad de guardar los archivos, de trabajar en un formato editor, o eventualmente, como vimos en el caso de MATLAB Octave, trabajar en la ventana de comando. Voy a volver a Octave para recordar el caso de MATLAB Octave
cómo la ventana del usuario se presenta, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan que tenemos la ventana de comando. Yo aquí había hecho unos cálculos, entonces aquí está la ventana de comando. La parte documentation, esos son documentos que pueden abrir, y la parte del editor. Finalmente, la sección ventana de comando, donde nosotros corremos los programas, y la ventana del editor, donde vean ustedes que esto es un archivo que se trajo del Chapra, una función, son las, digamos así, las interfaces del usuario más cómodas y más necesarias, ¿no? Todos fundamentales. Entonces, volvamos, tengan ahí a mano el ambiente de Octave para que eventualmente puedan ustedes, sin tener que dejar de compartir y volver a compartir, ustedes mismos pueden probar a introducir algunos conceptos, ¿no? Una vez que hemos visto las funciones, otros, digamos, definiciones importantes, estructuras, sintaxis que hay en Octave, en MATLAB, es la parte que se refiere a ciclos, ¿no? Ciclos, obviamente, utilizando expresiones lógicas, que pueden ser las expresiones que caracterizan, digamos, y regulan el comportamiento del ciclo. Para ciclo entendemos estructuras de tipo repetición, como for, estructuras de tipo while, ¿no? Estructura de tipo if, else if, estructura de tipo switch, ¿no? Estas son, digamos, entre las más fundamentales que se repiten en otros lenguajes, ¿no? Cada archivo de MATLAB se guarda como un archivo .m, que sea una función o que sea un script, ¿no? Una secuencia, una mera secuencia de, digamos, de líneas. Estos siempre van a ser programas de tipo .m, ¿ok? Entonces ahí tienen el programa .m que ejecuta algunas operaciones, ¿no? Veamos. Siempre el autor tiene un modelo, ¿no? Necesita un modelo, una ecuación. Esto, ahora, repito, como lo habíamos visto la otra vez, no es lo importante, ¿no? Es una ecuación que quiere resolverla, se refiere a la, digámoslo así, a la cinemática de un cuerpo, ¿no? Que cae en caída libre en el aire, en el espacio. Y finalmente, esta es la ecuación. ¿Ok? Ahora, de esta ecuación nosotros podemos hacer unos cálculos. Obviamente en la tarea ustedes no tienen una ecuación, lo que tienen es, por ejemplo, la manipulación de unos vectores y matrices, pero las estructuras de programación son estándar, son universales, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos podría ayudar la información que viene en este capítulo para llevar adelante el trabajo de la tarea, donde ustedes van a aplicar estos conceptos. Bueno, lo primero, lo más fundamental que hay saliéndose de la ventana de comando, ¿no? Y trabajando en un formato editor, ¿no? De texto de un archivo, lo más fundamental es el archivo tipo script. Como se indica acá, ustedes ven por definición, se dice que es básicamente una secuencia pura de comandos que se salvan en un file, ¿no? Entonces, por ejemplo, de una vez, ¿no? Nosotros podríamos tener esta estructura que ya la llevamos adelante, ¿no? Por ejemplo, definimos una constante G, luego definimos otra constante M, luego definimos otra constante T, y finalmente definimos otra constante C sub D. Esos no son vectores, digamos, son constantes. Si uno quisiera definirlo como vectores, ¿no? Digamos, supongamos que usted tuviera un vector que se llama parámetros, ¿no? Y tuviera 4 elementos, entonces el parámetro, supongamos que se llamara P, el vector, P1 sería, por ejemplo, 981, P2 sería 68,1, P3 sería 12, P4 sería 0,25. Eso sería un vector, ¿no? Entonces uno podría trabajar con las componentes del vector de acuerdo a lo que necesita. Por ejemplo, en la tarea lo que se pide ahí es un poco de programación para que ustedes puedan acostumbrarse a la manipulación y definición de entidades vectoriales, ¿no? El pretexto es hacer algunas operaciones, pero básicamente lo que ocupamos es que ustedes refresquen algunos conceptos de, digamos así, lenguaje de programación. ¿Okay? Una vez que uno tiene definidas estas constantes, sean como en este caso, como magnitudes, ¿no? Independientes, o sea, como componentes de un vector, puede operar sobre ella. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, ustedes observan
Lo que se tiene aquí es una expresión de tipo funcional, donde la velocidad se define como raíz cuadrada de un argumento. El argumento es el producto, ¿no? G por m dividido CD. Y como sabemos de la clase anterior, la tangente hiperbólica de la raíz cuadrada de otro argumento. Como ustedes ven, el argumento de la raíz cuadrada es esto. Y luego la raíz cuadrada se multiplica por t. Y se toma la tangente hiperbólica. ¿Ok? Ahora, supongamos que esta secuencia de comandos se haya guardado, no lo sé, supongamos, como tarea 1. ¿Ok? Entonces, tarea 1.m. Cuando ustedes van a la ventana de comando, ¿ok? Y digitan tarea 1, entonces lo que sucede es que el ambiente MATLAB, cuando hace el link, ¿no?, de esta secuencia de operaciones que usted pide, ¿no?, accesa a un archivo que se llama tarea1.m. En el caso del libro se llama script demo, ¿no?, demostración de un script, pero podría ser, por ejemplo, tarea1.m, y de acuerdo a lo que la tarea, digamos, calcula, se despliega el resultado. ¿Okay? Tiene que haber el archivo, obviamente, porque si no va a dar error, ¿no? Si uno solicita un archivo y no existe en el directorio de trabajo, esto va a dar error. También es posible, voy a entrar un momentito en Octave, ¿no? Ustedes pueden probar. Vamos a compartir Octave. Ok, como ustedes pueden observar, bueno, esta es la ventana de comando, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero si vamos a la parte editor, ¿por qué? Porque tenemos que manipular archivos, ¿no? Como puede ser un script, una function. Entonces, lo que yo subí en este caso son una serie de archivos, ¿no? Que obviamente ahora en el sistema Windows, el editor, ¿no? Digamos, lo que gestiona los archivos en este momento los enseña a todos, ¿no? Entonces tengo aquí una serie de archivos. Por ejemplo, la clase anterior nosotros habíamos hecho un cálculo, ¿no?, muy simple, ¿no? Definimos una variable t, definimos una variable c y definimos otra variable a, que después cuando toman valores son constantes, y ejecutamos el cálculo del machine epsilon. ¿Ok? Yo, si este archivo se llama test 1, ¿ok?, lo podríamos ejecutar de la ventana de comando. ¿Ok? Entonces, ustedes ven que de la ventana de comando yo puedo accesar al archivo y lo puedo ejecutar. Pero también es cómodo directamente desde el archivo, ¿no? Este es un archivo que se puede ejecutar, digámoslo así, de forma independiente, no necesita ninguna información, no es una function que necesita valor de entrada y por lo tanto se puede ejecutar de aquí adentro, ¿no? Aquí está el botoncito de salvar el archivo y correrlo. Si nosotros lo corremos de nuevo, digamos, vamos a ver los resultados, los mismos resultados en la ventana de comando. ¿Ok? Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí los resultados del archivo. ¿Ok? Se corrió una vez de la ventana de comando y se volvió a correr otra vez desde el editor, ¿no? Desde, digamos, la ventana de edición. ¿Ok? Y así para todos, ¿no? Aquí hay otro archivo. Por ejemplo, esto calcula igual la velocidad. Si nosotros lo ejecutamos, vamos a ver los resultados en la ventana de comando. ¿Ok? Esto se llamaba test 2. Y se puede repetir exactamente lo mismo que se dio para el archivo anterior. Profesor, Adelante. una consulta, siempre se va a ver todo el algoritmo. Por ejemplo, ve que ahí él despliega todo, no hay como una función print que solo despliega el dato que nosotros queremos observar. No, usted puede esconder y claro, y usted puede después, digamos, desplegar. Depende, voy a hacerle ver el archivo, ¿no? Por ejemplo, supongamos el archivo 2, ¿no? Voy a entrar. Depende de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso, quisimos desplegar la variable y, ¿no? El cálculo. Él lo despliega con un formato libre de salida, que en este momento nosotros no indicamos. Nada más solicitamos, ¿no? Ustedes ven que aquí no se colocó el punto y coma, ¿ok? Si yo queremos esconder ese dato, nada más le ponemos el punto y coma y no se ve. Ahora, si nosotros la variable y
la queremos ver en un formato de salida, sí lo podemos hacer. ¿Okay? Podemos hacer un disp, ¿no? Desplegar Y, o le podemos poner un format, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante para que eventualmente este dato se despliegue como decimal o en notación científica, o se despliegue con 4 posiciones y 2 decimales. Es decir, claro, sí se puede, se puede. Recuerden que todo lo que ustedes han podido realizar con un lenguaje de programación normalmente lo pueden desarrollar también en MATLAB Octave. Probablemente va a cambiar un poquito la sintaxis, pero el razonamiento es exactamente igual. Sí, se puede. No sé si le contesté al compañero. Gracias. Ok, muy bien. Ok, entonces, repito, siempre tienen la posibilidad de interrumpir y ahí cualquier cosa lo pueden hacer y revisamos, ¿no? Bueno, entonces, volvamos a la guía, ¿no? Que es el libro, que es bastante ordenado para introducir los conceptos. Y ustedes ven que nosotros lo que hicimos es nada más ver cómo se puede escribir un script, ¿no? En este caso, una mera secuencia de comandos, ¿ok? Que se salvan en un archivo. Ahora, otro concepto es, en cambio, un archivo que tiene entrada y salida, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que en este script, por alguna razón, queremos dejar que el usuario defina, ¿no? La G y invoque un cálculo, o que eventualmente el mismo cálculo entregue un resultado o más resultados, ¿no? Nosotros queremos comunicar con el archivo. Y en este caso, lo que definimos es una función. Entonces son archivos de función, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que el archivo siempre se va a guardar como .m, siempre va a estar definido en el ambiente de trabajo, pero es una function. Ahora, una function puede tener, no es obligatorio, valores de entrada, ¿okay? Aquí vamos a poner la lista de valores de entrada. Puede tener valores de salida, entonces comunica la estructura, ¿no? Se comienza a estructurar el programa porque nosotros podríamos invocar un resultado. En este caso se llama outvar, es un nombre de cómodo, ¿no? Es un comodín. Podríamos haberlo llamado function valor 1. Y en el caso de los argumentos de entrada, podríamos tener una serie de parámetros, ¿no? Que pueden entrar. Entonces, la estructura, primero hay que definirla como function para que MATLAB, cuando hace el link, ¿no? Ejecuta el programa, le reserva todas las características de función. Por lo tanto, la función tiene que tener un nombre, ¿ok? Tiene que ser identificada por un nombre y este nombre tiene que ser el mismo del archivo, no puede ser diferente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros llamamos la función y la guardamos, tenemos que guardarla con este nombre. Por ejemplo, supongan que ustedes tienen una function que la van a llamar tarea 2, ¿ok? Entonces ahí tienen function, depende de lo que la función haga, puede ser que salgan valores, puede ser que no. La tarea 2.m sería el archivo y la lista de argumentos que eventualmente ustedes quieren comunicar a la tarea 2 se indica por este lado. ¿Okay? Entonces, esta es una estructura rigurosa y a seguir, ¿no? Porque si no va a dar error. Entonces, lo más importante aquí es recuerden que el archivo se tiene que salvar con este nombre. Ahora, la función, para que recordemos lo que hace, vamos a tener comentarios, claro que sí, muy útil tener los comentarios que se indican con un carácter que es el porcentaje, una serie de statements, ¿no? Una serie de asignaciones, operaciones, ¿no? Que se ejecutan dentro de la function. Y finalmente, en algún momento, si queremos comunicar hacia afuera, nosotros tenemos que tener un valor que en este caso se llama variable de salida, a la cual se le asigna una expresión, una operación, un valor, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, digamos que de forma muy resumida, una función se caracterizaría por esta sintaxis, ¿no? Ahora, los comentarios son importantes porque cuando ustedes en la ventana de comando o dentro de otro archivo, ¿ok? Ejecutan, digamos, una búsqueda, ¿no? De lo que hace la función,
y con algunos ahora lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, con la expresión help o con la expresión look for, ¿no? Busca, ¿no? Entonces, todo lo que se despliega acá se va a colocar. Por lo tanto, si, por ejemplo, si la tarea 2.m, no sé, calcula integrales de una función y nosotros no recordamos lo que hacía la tarea 2.m, nos conviene a esta altura decir, ok, cálculo de integrales. Así, cuando vamos a la ventana de comando y nos recordamos, nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, pedimos help, ¿no? Ponemos el nombre de la función, tarea 2, y nos dice, no sé, si ustedes colocaron cálculo de integrales, ¿no? Aquí hay un ejemplo que pueden, digámoslo, considerar. Recuerden siempre que MATLAB es, como se dice, sensible al hecho de si la palabra es mayúscula o minúscula, si se usan caracteres mayúsculos. Por lo tanto, esta función, freefall, caída libre, es diferente a esta otra, ¿ok? Significa lo mismo, pero esta usa dos letras mayúsculas, ¿ok? Entonces, recuerden este concepto. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia, se define la función. ¿Okay? La función se guarda como freefall.m, ¿no? Este es el ejemplo del chapra, sigámoslo. Y la función tiene que otorgar un dato de salida, que por lo que se ve aquí es la velocidad. ¿Okay? La función acepta 3 parámetros de entrada. ¿Okay? Estos valores tienen que ser indicados para que la función corra. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento la función usa, ¿no?, en el cálculo estos 3 parámetros. ¿Okay? Luego viene un comentario. Esto no es obligatorio que sea así, ¿no? Lo que sí es obligatorio es esto, ¿no? La declaración de function. La primera línea, ¿no? Digamos la parte de la sintaxis, ¿no?, de la function. El resto es arbitrario y cada usuario pondrá lo que quiere, ¿no? Pero digamos, todo lo que está en signo de porcentaje, que ustedes ven, son comentarios. El encabezamiento del comentario, el principal, ¿no?, la primera línea, esta se llama header, ¿no?, encabezamiento. Y es básicamente una línea importante, es la H1, ¿ok?, que es la línea que cuando ustedes van a accesar a la, digámoslo así, por ejemplo, al comando look for para buscar, ¿no?, qué es lo que hace freefall, ¿no?, o que hace tarea 2, es lo que en la ventana de comando se despliega. Por lo tanto, digamos, la primera línea es la fundamental. Luego hay otros comentarios. Por ejemplo, veamos el caso, ¿no? ¿Qué es lo que hace la función? La función, después de los comentarios, estas no son ejecutables, ¿no? Estas son líneas de comentario, nada más se dejan ahí. La función ejecuta esto. Primero asigna un valor de 981 a G. Aquí el usuario le puso un comentario para que se sepa que es la aceleración de gravedad. Luego, por ejemplo, asigna otro valor, que la misma fórmula, no la vamos a comentar, que es la fórmula de la caída libre del cuerpo, y finalmente la velocidad. ¿Okay? Y se salvó como freefall.m. ¿Por qué? No porque sea que me gusta que sea así, no, nos gusta a nosotros. Lo que pasa es que si la función se llama freefall, tiene que ser salvada como freefall. ¿Ok? Entonces, para que MATLAB la pueda buscar y ejecutar, puede ser un link con el programa, ¿no?, de ustedes, y por lo tanto ahí está disponible. ¿Ok? Es como que fuera la función seno, ¿no? Si la función seno en MATLAB fuera sin, tiene que haber una function que se llama sin, donde se desarrolla el cálculo de seno de un número en radianes. Seguramente el argumento de entrada es el valor en radianes que ustedes invocan, ¿no?, cuando escriben seno de, no sé, de pi medio. Y luego el valor de salida es el valor que seno de pi medio se calculó. ¿Ok? Exactamente igual. Bueno, entonces, ¿cómo se accesa al valor? La función se llama freefall. Por lo tanto, desde cualquier otro archivo, nosotros podríamos invocarla, ¿okay?, como freefall, o eventualmente de la ventana de comando. ¿Okay? Vamos a ver cómo se hizo acá. Aquí se hizo así, se hizo de la ventana de comando, prueben ustedes, tiene que tener el archivo, ¿no? El archivo es muy simple, ¿no? Voy a
dejar de compartir. Lo que yo hice, aquí está Octave. Aquí está FreeFile, ¿no? Voy a abrirlo. Entonces, básicamente copié exactamente la function que está en el libro. Hice un copy. Y como el editor, digamos, de MATLAB reconoce los caracteres del PDF, entonces directamente yo hice un paste desde el PDF y se ejecuta, no hay errores, digamos. Si en algún momento le aparece algún signo extraño porque copian de otro editor, tiene que corregirlo. Pero en este caso ustedes ven que no hay ningún carácter extraño, es exactamente la function. Por lo tanto, esta se puede digamos, ejecutar. ¿Okay? Ahora, para ejecutarla, es suficiente de la ventana de comando invocar FreeFile y colocar 3 valores para que la función se pueda ejecutar. ¿Okay? Si ustedes van a la ventana de comando, yo lo había hecho antes, vamos a ver, lo tengo por acá, vamos a ver si aparece. Siempre recuerden que con la flechita del teclado, ¿no? Del escritorio, ustedes pueden volver atrás, ¿no? Por ejemplo, a cosas que han escrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a buscar. Yo en algún momento invoqué la función, ¿ok? Vamos a ver. La estoy buscando, ¿ok? Para ver las capacidades que podemos tener con el teclado. Y aquí está FreeFile. Entonces, lo que hice es, le asigné el valor de 12 al primer parámetro, 68,1 al segundo, 0,25 al tercero. ¿Ok? Entonces, si nosotros entramos, ¿no? Le damos un Enter, ok, me da la respuesta que es 50,617. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de correr. Ahora, también hay otra, ¿no? Vamos a ver si la podemos hacer, ¿no? Nosotros podríamos, en lugar de colocar aquí 12, 68,1 y 0,25, podríamos poner 3 letras, ¿no? Es necesario, pero que estos parámetros ya tengan un valor. ¿Ok? Por ejemplo, vean acá un ejemplo, ¿no? Voy a devolverme. Ok, si ustedes observan, esto es exactamente la invocación, ¿no? De la function FreeFile, es la misma, pero ahora, en lugar de colocar valores constantes, ¿no? Como son 12, 68,1 y 0,25, yo le coloqué TMSD, podría haberla llamado Y1, Y2, Y3. Sin embargo, estos datos tienen que estar definidos, ¿no? Eso significa que en algún momento, en la ventana de comando, yo ingresé el valor de T, ingresé el valor de M y el valor de SD, para que cuando se llama la función, estos valores son conocidos, ¿no? Si voy atrás, en algún momento, voy a buscar, por ejemplo, aquí le entregué CD vale 6, aquí le entregué M vale 5 y aquí T vale 3. Como estos han sido ya ingresados, entonces a la hora de ejecutar FreeFile, obviamente esto se conoce, ¿no? Entonces, como son datos conocidos, es suficiente, digamos, ahora ejecutar. Vamos a ver si los encuentro. Lo tengo más adelante. Entonces, como haberlos ya definido, puedo ejecutarlos. ¿Ok? Entonces, aquí está una forma. ¿Ok? Y aquí está la otra forma. ¿Ok? Entonces, digamos que lo podemos hacer. Vamos a ver si hay alguna consulta. Ok. Ahí me dicen si están muy bien, el compañero indicaba. Me avisan si estamos compartiendo Octave, ¿no? A ver que alguien me avise. Sí, profe. Ok, perfecto. Probablemente en algún momento nos estaba compartiendo, pero después corregimos. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya ustedes han visto que es, digamos, relativamente simple, ¿no? La posibilidad de comentar algún programa de cálculo, recordando conceptos de programación. Cuando después tenemos que escribir un programa de cálculo, todos sabemos que ahí nos vamos a equivocar, eso es normal, pero lo vamos corrigiendo, ¿no? Aquí hay mucha información. Este libro, por ejemplo, puede ser una guía para, digamos, ir conociéndolo, ¿no? El autor enseña cómo utilizar la ayuda, ¿no? Desde la ventana de comando, es un help, se coloca el nombre de la función y ustedes ven que despliega todo lo que la function tiene como línea de comentarios. Revisamos.
Si ustedes ven, la function tiene la primera línea de comentario donde dice free fall, bungee velocity with second order drag, ¿ok? Con arrastre de segundo orden, velocidad de este cuerpo, ¿ok? Y etcétera, ¿no? Hasta llegar a v, que es la velocidad descendiente hacia abajo en metros por segundo. Cuando se invoca con help la function, ustedes ven que despliega exactamente todo lo que estaba en comentario, ¿no? Entonces, es importante porque si en algún momento nosotros no sabemos qué es lo que hace una función, conviene comentarlo, ¿no? Dice, por ejemplo, si ustedes en algún momento, ¿no?, se le olvida el nombre de esta función, pero recuerden que en algún momento se hablaba, ¿no?, de una palabra bungee, ¿no? Existía una palabra clave, bungee, no recordaba lo que hacía, pero entonces lo que pueden hacer es busque por bungee, ¿no? Look for bungee. Y entonces, si hacemos esto, la primera, si ustedes ven, la primera, el encabezamiento, el primer comentario tenía en esta primera línea bungee, por lo tanto lo identifica y lo encuentra. ¿Okay? Ahí está. Ustedes ahora lo ejecutan, le va a dar la siguiente información. ¿Okay? Bueno, son ayudas. Eso no es importante a la hora del cálculo, pero sí a la hora de manipular muchos archivos. Obviamente, el autor hace hincapié sobre el hecho que la variable g, como está definida dentro, ¿no? Vamos a revisar, está definida dentro de la función y no en la ventana de comando y tampoco en un archivo externo. Por lo tanto, si nosotros accesamos a G, no va a dar error. ¿Ok? Primero revisamos, ¿no? Revisamos la función bungee, perdón, el free fall, ¿no? Caída libre. Ok, si ustedes ven, todo se comunica del exterior. ¿Ok? T, M, CD. Sin embargo, la constante G se define dentro de la function. Cuando un valor se define dentro de la function y no se transfiere hacia afuera, ¿okay? Es como, por ejemplo, que ustedes no transfirieran hacia afuera el resultado, no lo pueden ver, ¿no? Lo pueden ejecutar, pero no pueden ver. Entonces, aquí, por ejemplo, el valor V se transfiere hacia afuera, se calcula, ustedes ven, y se transfiere. Ahora, si el valor G se calculase o se define, como en este caso, y no se comunica hacia el exterior, este valor es desconocido. ¿Okay? Se conoce dentro de la función, pero no externamente. Esto es el autor lo que dice, ¿no? Atención, porque si usted tiene algún parámetro definido, ¿no?, dentro de la function, este valor no es conocido. Si usted lo invocan de la ventana de comando, va a dar función indefinida o variable indefinida, ¿no? Aquí hay otra función. ¿Okay? Por ejemplo, esto es interesante, ¿no? Vean, en este caso es importante revisar el encabezamiento de la function para comentarlo, ¿no? La función devuelve dos valores. ¿Okay? Esto es lo que tenemos aquí. Es un vector de dos componentes, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la posición de la variable de salida. ¿Okay? Vamos a ver la sintaxis. ¿Okay? Entonces tenemos como valor de salida dos magnitudes. ¿Okay? Obviamente son componente eventualmente de un vector. ¿Okay? En este caso, los valores de salida se llaman media y deviación estándar. Significa que probablemente esta function, que se llama stats, ejecuta cálculos estadísticos. ¿Okay? Esta función se tiene que guardar como stats.m. ¿Okay? Aquí está. Lo vamos a repasar otra vez. Si fuera una función de tarea, tiene que estar en el archivo como archivo.m. ¿Qué es lo que hace la función? Bueno, vamos a ver. Aquí nos aparece un valor. No sabemos si es una constante o es un vector en este momento o es una magnitud de una sola componente. Pero vamos a revisar el cuerpo de la función. ¿Okay? Si nosotros revisamos la función, las líneas ejecutables de la función, no hay ningún comentario, son todas estas. Ok, entonces, primero, la función calcula la longitud de x. Entonces, automáticamente ya entendemos que x va a ser un vector, porque esta palabra
es una palabra que se asocia a vectores para dar el número de componentes. ¿Ok? Entonces ya tenemos, si no recordamos, hacemos un help length y nos va a decir lo que es, ¿no? Después calcula la media. Ahora, ¿por qué? Revisamos. Suma el vector. ¿Ok? Acuérdense que esta era la operación de suma de componentes, una a una. ¿Ok? Entonces, con sum x, sumamos el vector y lo divide por el número de componentes. Obviamente es la media, ¿no? Estamos claros que esta es la media. Observemos la segunda operación porque hay un concepto importante que lo vamos a recordar, que era, si ustedes recuerdan, la elevación a potencia, pero de la componente, no del vector. ¿Okay? Y esta elevación a potencia de la componente se hace siempre con el símbolo de elevación a potencia, que es, digamos, este, ¿no? Pero acompañado, como se quiere hacer componente a componente, con un puntito anterior. ¿Okay? Entonces, revisemos la expresión. Bueno, dice así, si alguien recuerda la fórmula de la derivación estándar, va a ver que es justamente la derivación estándar. Ok, STDEV, Standard Deviation, es la raíz cuadrada de, ok, entonces, la primera paréntesis, como sabemos, en programación, cierra con la última, y entonces todo está bajo el signo de raíz cuadrada. Ahora vamos a revisar cuál es el argumento de raíz cuadrada. Primero viene la suma. ¿De quién? Bueno, el argumento sum está definido por esta paréntesis. ¿Okay? Importante en programación revisar la fórmula, porque si nos equivocamos en la escritura, calculamos cualquier otra cosa y lamentablemente MATLAB no nos va a decir que tenemos un error de paréntesis. Ahora, si falta una paréntesis, lo va a decir y ahí hay una señal. Pero si las paréntesis están todas, pero mal puestas, el cálculo va a ser malo. ¿Okay? Entonces, revisamos un momentito el operador sum. ¿Cuál es el argumento? El argumento es esta paréntesis, ¿ok? Que cierra con esta, ¿ok? Obviamente, ¿no? Y lo que tiene es la suma de, ¿ok? X menos la media. Entonces ya la media la tiene definida, ¿no? Porque la calculó aquí. Este valor lo tiene en memoria. Entonces lo que hace es toma X y lo resta a la media, pero esta operación, ¿no? X menos media elevado al cuadrado, lo hace componente a componente. ¿Ok? Entonces, si ustedes revisan, lo pueden hacer a mano con una calculadora, debería ser la forma correcta de introducir la expresión de la derivación estándar. Aquí lo importante es la operación de X menos media elevado al cuadrado, componente a componente. Es esto, ¿no? El resto es nada más chequear las paréntesis. Ok. Vamos a, como siempre, a descansar 10 minutos. Ya estamos con la hora. Y nos reunimos en 10 minutos más. ¿Ok? Nada más para grabar la clase y descansar.